Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Del otro lado de la línea, máster en Economía por la Universidad Francisco Marroquín, contador público nacional por la Universidad Nacional de Rosario. Ha estudiado también en la Universidad de Oxford, en la Escuela de Negocios de Harvard. Ha tenido roles directivos en diversas empresas a lo largo y a lo ancho del mundo. Fue vicepresidente de Cargill Suiza, fue CEO de Albion. Ha publicado, sí, por un lado en Desequilibrio, sí, por Unión Editorial en marzo de 2020 y también con mucho éxito junto a Alan Futterman, Commodities as an Asset Class, Essays on Inflation, The Paradox of Gold and the Impact of Crypto en Palgrave Macmillan. Lo tenemos también dando clases en la Universidad de Ginebra, en el Erasmus Commodity and Trade Center de la Universidad de Rotterdam, en Torcuato Di Tella, en la Austral. Es Ivo Sarianovich quien está del otro lado. Ivo, ¿cómo estás? Garter te saluda. Hola Gary, ¿cómo andás? Gracias por la invitación, contento de estar de vuelta en el programa. Gracias por sumarte, Ivo. Leía hace algunas semanas en este 2025 un titular que ha generado debate, que ha generado preocupación. La Argentina se está despoblando. Sí, ahora vamos a hablar de la Argentina, pero ¿el mundo se está despoblando, Ivo? No, no, bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de hablar de este tema porque es un tema que me fascina. Lo vengo estudiando con mucha atención y profundidad desde el año 2023 y realmente es un tema que creo que está bueno reflexionar un poco porque va a dar lugar a muchos cambios. Vamos a tu pregunta, ¿se está despoblando la Argentina o el mundo? No, no, definitivamente no. Lo que está pasando es que la expansión de la población se va desacelerando. Por ejemplo, en la década del 60, que fue el momento en que a nivel porcentual la población más se expandía, la población llegó a crecer a un 2.3, 2.4% anual, y hoy la población en el mundo crece al 0.8% anual. El tema está que en la medida que la fertilidad baja, va a llegar un momento en que vamos a hacer un pico poblacional, o sea, va a haber un máximo de población en el mundo, y a partir de ahí sí la población se va a empezar a contraer. Pero eso quizás pase dentro de 20, 30 años. Lo que sí es que a pesar de que estos cambios son graduales y son lentos, no hay que descuidarlos, porque van a traer un montón de consecuencias muy importantes. A mí siempre me gusta decir, este es un tema donde ideológicamente la gente que está más a la derecha lo considera un problema, la gente que está más a la izquierda generalmente lo considera como algo positivo que haya menos población. Para mí, sin tomar partido acerca de si esto está bueno o malo, lo que sí está bueno es marcar que esto va a tener muchas consecuencias. Entonces, prefiero concentrarme en tratar de entender las consecuencias antes de valorarlo, que da lugar a más debate, ¿no? Te has dedicado, Ivo, durante muchísimos años al tema de los alimentos, al tema de los commodities, ¿no? Y marcabas recién que le has sumado la investigación por la dinámica poblacional. Son temas que tienen que entenderse que van de la mano esto de dinámica poblacional y de demanda de alimentos, porque muchas veces se estudian por separado, ¿no? Sí, a mí me surgió la inquietud sobre este tema precisamente vinculando los dos campos. Yo veo muchos pitch de startups, de AgTech, y la mayoría de los pitch de los chicos sobre este tema arrancan todo igual. En la primera página dice, bueno, vamos a hacer, no sé, 11 mil millones de personas en el año 2100, hoy somos 8.200. El mundo se está quedando sin recursos, tenemos que incrementar la cantidad de alimentos en 60-70% para poder alimentar a todo el mundo. ¿Cómo hacemos? Entonces ahí viene el pitch de la propuesta, yo tengo este producto, este sistema, Le vamos a meter inteligencia artificial para que haga tal cosa, para que por los ejemplo. riegos, lo que fuere, sí. Pero todos coinciden con ese planteo, un planteo muy común. Ahora, yo terminaba de escuchar eso, siempre me preguntaba de dónde saldrán estos datos de que hay que incrementar la cantidad de alimentos 60-70%, porque no me quedaba muy claro. Le preguntaba a los chicos dónde lo sacaban y los chicos no sabían de dónde lo sacaban, lo habían copiado básicamente de otro pitch. Pero después me ponía a leer el diario y en el diario me decía que la población en Japón se está contrayendo, que la población en China se empezó a contraer, que en Corea no nacen bebés, que en Argentina colapsó la fertilidad, que en Chile nacen muy pocos bebés. Entonces lo que primero me preguntaba es, bueno, si todo esto que está pasando pasa, ¿quién va a comer todos esos alimentos? O sea, está bueno pensar que hay que producir un montón de alimentos, pero si no nace gente, no sé quién los va a comer. Entonces ahí empezó un poco mi reflexión, mi investigación y tratar de
vincular los dos temas. Y aparte tiene una implicancia para Argentina también, porque Argentina es un gran productor de alimentos. Entonces, si una cosa es asumir que esa demanda de alimentos es ilimitada en el tiempo, y otra es comenzarse a plantear si eventualmente eso no es tan así, y si en algún momento la población se contrae, desde un punto de vista poblacional la gente va a comer menos, porque va a haber menos gente, desde un punto de vista de Producto Bruto Per cápita eso va a compensar, pero a lo mejor la expansión de demanda que prevemos no es tan grande como algunos plantean, ¿no? Cuando yo era chico, fui a la escuela en la década del 90 en la Argentina, me enseñaban que había un tipo que se llamaba Malthus. Yo me lo imagino con barba, no sé si tendría barba en las No representaciones, tenía, no tenía. pero yo me lo imagino con barba, una persona que va con barba. Y cómo de repente íbamos a ser tantos en el planeta Tierra que no nos iban a alcanzar ni el espacio físico, ni las capacidades tecnológicas para producir lo que íbamos a necesitar para vivir, y que básicamente iba a ser todo un caos. ¿Han cambiado las ideas respecto a esta visión? ¿Sigue dando vueltas la visión maltusiana? ¿Cómo es eso, Ivo? Claro que el debate público está muy dominado por la visión malthusiana. Malthus escribió sobre estos temas en el año 1796 y él proyectaba de que la población, especialmente, digamos, la población más pobre, iba a crecer muy rápido y no iba a haber alimentos suficientes, digamos, para alimentar a toda esa gente. Entonces se iba básicamente a llegar a un límite poblacional porque no iba a haber suficiente para comer y eso iba a detener, digamos, la expansión de la población de una forma muy cruda, ¿no? Con hambrunas. Y después, bueno, han surgido recurrentemente tesis parecidas. O sea, Malthus se equivocó porque hoy somos 8.200 millones de personas. Cuando Malthus escribía éramos 1.000 millones. ¿Ok? Pero bueno, la tecnología, la productividad ha hecho que se incremente muchísimo la cantidad de alimentos, los rindes por hectárea, y eso hizo posible que podamos alimentar una población mucho más grande y en términos relativos cada vez menos pobres. Después, en la década del 60, cuando la población crecía tan rápido, que hablamos antes, hay un nuevo maltusiano, que se llama neomaltusiano, que se llama Paul Ehrlich, que escribe un libro que se llama La bomba poblacional, The Population Bomb. Y es básicamente esa tesis de Ehrlich la que domina el debate público hoy, donde él vuelve a decir, la población se está poniendo muy rápido, no va a haber suficientes recursos naturales, no va a haber comida para todos, y vamos a hambrunas. Y bueno, de nuevo nos pasó eso, cuando Ehrlich escribía, éramos, no sé, 3.000 millones de personas, hoy somos 8.200 de nuevo, con comida casi suficiente para todo el mundo. La producción no es un problema, si algo puede haber un problema distributivo, pero no de producción. Así que sí, el debate está muy dominado por los neomalthusianos y bueno, evidentemente hay un error y uno cuando se pone a estudiar un poco más en detalle las cifras, los números, ve que las cosas no avalan esa preocupación de que el mundo va básicamente explotar de gente y que no vamos a tener dónde ponerlo. De hecho, de nuevo, el crecimiento de la población se está deteniendo. Estamos viendo en casi todos los países del mundo, independientemente de sus niveles de ingresos, un colapso de la fertilidad. La fertilidad es la cantidad de bebés que tiene una mamá. Sí, pero O ¿por qué sea, se colapsó? el colapso se ve así. En la década del 60, por ejemplo, nacían entre 5 y 6 bebés por mamá. ¿Ok? Hace falta que nazcan más de 2 bebés por mamá para que la población se expanda. Cuando nacen dos, la población se reemplaza y cuando nacen menos de dos, la población se va a contraer a partir de determinado momento. Sí, para los que no somos matemáticos, por el hecho de que tenés a los dos padres que vienen a reemplazar a los dos que tuvieron Así con, de fácil. con, Se con- con usa 2.1, 12, y con tres te empezás a expandir. se usa 2.1 porque ahí siempre se asume que hay un porcentaje de mortalidad infantil, entonces técnicamente se usa 2.1. Ahora se debate si tiene que ser 2.1 el número ese o tiene que ser un poquito más alto, porque en muchas sociedades hay abortos de nenitas. Entonces nacen más varones que nenas, entonces hay desequilibrio poblacional ahí, entonces a lo mejor el número tiene que ser más cerca de 2.2. Pero independientemente de eso, lo que vemos hoy es que en el mundo, en total, la tasa de fertilidad está alrededor de 2, 2.1, o sea que ya empieza a estar por abajo de la tasa esa de reemplazo. Otra cosa interesante es que si nosotros abrimos el mundo en dos grupos, por ejemplo, Sí. la África subsahariana, donde viven aproximadamente 1.300 millones de personas, y el resto del mundo, en África subsahariana tenemos una tasa de fertilidad de 4.4. O sea, en África subsahariana es el lugar en el mundo donde todavía los nacimientos son bastante altos, aunque también vienen bajando rápidamente. Quiere decir que en el resto del mundo la tasa de fertilidad es solamente 1.75.
sea que el resto del mundo ya está básicamente en un periodo donde empieza a estar por debajo de la tasa de fertilidad. Van a pasar 20, 30 años, la población va a envejecer y a partir de ese momento, ahí se va a empezar a controlar la población. Todos estos debates están muy, o todos estos números que uno lee, están muy dominados por proyecciones que hacen las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas cada 2 años, en julio, saca una proyección poblacional, la última fue en julio de 2024, y ahí ellos plantean tres escenarios. El escenario medio, que en el último documento dicen que la población va a crecer hasta 10.300 millones de personas en la década del 80, creo que hablan del 2084, y a partir de ahí hace pico y empieza a contraerse hasta 10.200 millones de personas a fin de siglo. También hacen un escenario de mínima, con números muy menores, y hacen un escenario de máxima que hoy por hoy no tiene ni sentido analizarlo porque todos los números vienen saliendo entre el escenario medio y el escenario de mínima. Se van alejando de esa posibilidad. Claro, y ellos hacen algunos supuestos que nadie entiende bien porque piensan que la fertilidad va a rebotar y va a aumentar, cosa que año tras año se viene viendo que no es así. Pensar lo siguiente, 10 años atrás, Naciones Unidas proyectaba que a finales del siglo XXI íbamos a ser 11.200 millones de personas. En el último documento dicen que vamos a ser 10.200, o sea, bajaron 1.000 millones de personas en 10 años. No fue una reducción pequeña del número en la proyección. No, para nada. Y bueno, hay un montón de motivos detrás de esta caída de la fertilidad que podemos verlos en más detalle, pero la Ahí conclusión de todo entra. esto, No, te deja la conclusión y te pregunto. bueno, que la conclusión de todo eso es que probablemente veamos el pico poblacional del mundo antes de lo previsto. Yo creo que muy probablemente nunca lleguemos a ser 10.000 millones de personas. Hay alguna gente que piensa que vamos a llegar a 9.400, 9.500 y ahí empieza a bajar. Y después tu tema es cuán rápido baja. ¿Ok? Porque, como un ejemplo, por ejemplo, el país que tiene menos fertilidad en el mundo es Corea del Sur. Corea del Sur tiene 0,7 de fertilidad por mamá. No sabía ¿Qué eso. quiere decir esto? Vamos a hacer una traducción de estos números en cosas concretas. Ok. Supongamos que tenemos una población de 100 personas y esas 100 personas son 50 parejas. ¿Ok? Si vos tenés 0,7 de fertilidad, quiere decir que en 30 años, que es una generación, quedan 35 personas. ¿Ok? Y si pasan 30 años más con la misma fertilidad, quedan 9 personas. O sea que en 2 generaciones bajaste de 100 a 9. Si Sí, fuera uno la fertilidad, pasás de se extinguieron, básicamente 100 a 50 y de se extinguieron 50 a 25. se extinguieron prácticamente en dos generaciones ahí. Claro. Ahora, ¿puede cambiar eso? Sí, eventualmente si quieren tener más bien puede cambiar, pero nada indica que culturalmente vayamos a ver eso. Si algo, las bajas de natalidad se van acentuando y no veo un rebote. Dijiste culturalmente y siempre que se habla de tener hijos y demás, yo pienso en Gary Becker. ¿Sirve Becker para tratar de entender por qué la gente tiene menos hijos y bajó la tasa de fertilidad? Sí, definitivamente sirve Becker. Bueno, hay tres motivos para mí para tratar de entender por qué baja la tasa de fertilidad. Hay motivos económicos y ahí podemos ir a Becker. Becker es como el pionero del comportamiento económico del ser humano. Ultra racional la explicación, no la más linda Absolutamente. para el que quiera tener hijos y no quiera pensar en esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir? Que uno apunta a la calidad y no a la cantidad. Básicamente ese va a ser, entonces si uno apunta a la calidad en vez de la cantidad, va a querer tener menos y mejores que muchos que no estén bien educados, que no estén bien vestidos. ¿Ok? Que es Entonces distinto de eso, lo que a lo mejor pasaba 100 años atrás o 200 años atrás, ¿no? Los motivos por los cuales la gente tenía hijos también. claro, porque al urbanizarse también tanto, digamos, la sociedad es mucho más caro vivir en la ciudad, mandar a los chicos a la escuela, tener un departamento grande. ¿Ok? Entonces tenés motivos económicos, tenés motivos culturales. Entre los motivos culturales está el hecho de que las la tasa de alfabetización aumentó, o sea, la gente es más educada que antes. Si uno toma la tasa de alfabetización en la década del 60, era aproximadamente 60%, y está casi en 90%. O sea, al estar la gente más educada, creo que entiende mejor las consecuencias de sus actos. Hay más acceso a un conjunto diferente de anticonceptivos. Fruto de eso es que colapsa el embarazo adolescente en todo el mundo. Todo el embarazo que se registraba entre los 13 y 19 años colapsa, ese es uno de los principales motivos, digamos, de la caída de la fertilidad. Y creo que eso es buena noticia, en el fondo. Sí. Eh,
Después también la mujer tiene un rol diferente en la sociedad. Entonces la mujer estudia más, entra al mercado de trabajo, quiere tener una carrera profesional. Después se plantea la posibilidad de tener bebés y cuando pasa eso ahí empieza a jugar la limitación biológica. O sea, la mujer empieza a ser más fértil, digamos, a partir de los 13, 14 años hasta los 22, 23, y a partir de 22, 23 empieza a bajar gradualmente y a partir de la mitad de la década del 30 cae muy rápido. Entonces, si uno, digamos, empieza a tener bebés tarde, es como que la posibilidad de tener más bebés también se complica a pesar de que uno quiera. Por los riesgos y las posibilidades de lograrlo. Ahora, Sí. esto de la merma en la tasa de fertilidad se da a la par, vos lo dijiste hace un momento, en un mayor envejecimiento poblacional, ¿no? La gente Es vive una de más las consecuencias. y se pone más vieja, además de que vive más, por Es lo una de general. las consecuencias. Hoy, por ejemplo, si vos tomas toda la población mundial de 8.200 millones de personas, hay aproximadamente un 10% de toda esa población que tiene más de 65 años. En el 2050 ese porcentaje va a ser 20%. O sea, va a haber más o menos en el 2050 9.500 millones de personas, pero el 20% va a ser mayor de 65 años. ¿Mm? O sea que sí, una de las consecuencias, digamos, de la merma en la tasa de fertilidad es el envejecimiento relativo de la sociedad. Aumenta la edad media de la gente. Hoy por hoy la edad media es 32, 33 años, eso va a pasar a 40 y pico. Y hay sociedades ya en Europa, en Asia, que empiezan a ser sociedades viejas, no podría decir. Y eso tiene impacto en un montón de cosas, ¿no? Pasa que Sí. los impactos están todavía, yo creo que no muy estudiados, porque de nuevo el paradigma que domina todavía el pensamiento de estos temas es que va a haber una superpoblación en el mundo, que vamos a tener problemas con los recursos naturales, y francamente yo no lo veo así. Yo creo que cualquiera que se ponga a estudiar estos temas, y de nuevo, no es tan complicado. O sea, la cantidad de población en un país es nacimientos menos muertes, más menos migraciones. Dejemos las migraciones de lado porque primero no son tantas. O sea, si bien hacen mucho ruido en la prensa, la cantidad de gente que migra en el mundo es más o menos un 3,5% de la población mundial. Y si hablamos del mundo, no tiene sentido plantear migraciones porque suman en un lugar y restan en otro. Entonces, si uno tiene más o menos la posibilidad de proyectar nacimientos y uno puede proyectar más o menos la esperanza de vida, y el número que queda es bastante, bastante sólido a nivel matemático. Eso y me parece muy interesante, digo. Entonces, más allá de la prensa que suele llevarse el tema migratorio en cualquier lugar del mundo, no termina cambiando los grandes números. Podrá haber después discusiones en términos relativos, En total no. cómo Capaz la que en algunos demografía, países sí. claro, pero digo, cómo la demografía de un país se modifica internamente en una comparación relativa, pero no en los números macro, porque lo que se No, va los números más a nivel mundial es muy menor la migración, pero sí, hay algunos países o regiones del mundo que atraen en términos relativos mucho más. Y yo creo que la migración va a ser un tema cada vez más importante, a pesar de que hoy por hoy no sea un número alto. ¿Por qué? Hay tres lugares en el mundo donde hoy viven 1.400 millones de personas, de los 8.200 que somos. Esto para recordar es fácil. En China, que la población ya se está contrayendo, en los últimos 3 años la población bajó en 4 imagino que millones de personas. en la India, En la India viven 1.400, va a subir hasta 1.600 y después va a empezar a ¿en qué bajar. lugar de África será el otro? África en total tiene 1.400 millones de personas. Esto es muy interesante. Si uno proyecta el crecimiento de la población en África, África explica todo el crecimiento poblacional del futuro de la humanidad. Hoy, los 7.000 millones que estamos fuera de África van a quedar estables, se van a compensar un lugar con otro, pero fuera de África va a ser 7.000 estables de acá hasta fin de siglo, mientras que África va a pasar de 1.300 millones, 1.400 millones a 3.200. O sea, hoy África es el 17%, África subsahariana para ser más específico, es el 17% de la población mundial y va a pasar a ser el 37%. O sea, el día que pasen a ser el 37% va a haber mucha migración desde África, que aparte esa expansión poblacional se da en zonas relativamente pobres. Una de las zonas donde más crece la población a nivel mundial es lo que se llama el Sahel. El Sahel es lo que queda al sur del Magreb. El Magreb son los países del norte de África, el Sahel es la línea siguiente, que va desde, digamos, Mauritania hasta Etiopía. ¿Mm? Ahí es donde todavía las tasas de natalidad están en 4 o 5 por mujer, mientras que en el resto del mundo está mucho más cerca de 2 y mucho más cerca de 1 en muchos países muy importantes como China, Taiwán, Japón, Corea, Chile, incluso Argentina. En Argentina la fertilidad desde el 2014 literalmente colapsa. Los números son
Argentina Impresionante. no escapa a esta tendencia que nos estás marcando, está en la misma. Ningún país capaz. Todos los países bajan, pero de distintos niveles. En todos los países se nota una baja grande. Lo de Argentina vale la pena detenerse, pues los números son impresionantes. O sea, en el 2014 en Argentina, o sea, 10 años atrás, nacían 760.000 bebés por año. Sí. En el 2023, porque el 2024 no vi los números todavía, nacieron 460.000. O sea, bajó un 40% la natalidad. Y todavía hay gente que piensa que esto es algo donde, por ejemplo, la gente pobre tiene un montón de hijos, y no es tan así. O sea, en Buenos Aires, por ejemplo, la natalidad es un bebé por mamá. ¿Ok? Pero en la zona norte de Argentina, que es donde tiene más fertilidad, es 1,7, 1,8. O sea que ya incluso en esos lugares está por abajo del Sí, todo nivel de debajo reemplazo. del 2.1 de reemplazo. Sí, está por debajo del reemplazo, incluso en las zonas que son más, digamos, fértiles de Argentina. Por Ahora, eso ahora va a empezar, ahora escuchamos, por ejemplo, que de golpe se empiezan a cerrar jardines de infantes, que no hay alumnitos, ¿verdad? Y es así, si antes vos necesitabas 760.000 eh, sillitas, digamos, 3 4 años después que nacieron, hoy necesitas solamente 460.000 sillitas. Así que no hay, no se pueden, digamos, ignorar este tipo de cosas porque empiezan a pasar ya mismo. O sea, no hace falta esperar 50 años para ver las consecuencias de esto. Las empezamos a vivir ya mismo. te iba a preguntar, ¿no? Porque estábamos hablando bastante de las causas, pero empiezan a aparecer las consecuencias. ¿Qué impacto va a tener esto que estamos discutiendo? ¿Es bueno, es malo que en algún momento vayamos a ser menos que los que somos? Yo todavía no encuentro mucho material de investigación que analice esto. Creo que hace falta realmente mucho más eh, detalle en tratar de pronosticar y proyectar. Pero hay áreas donde uno puede empezar ya a ver algún tipo de consecuencia. Pensemos, por ejemplo, la jubilación bajo sistema de reparto. En la década del 90 en el mundo había 9 personas activas por cada mayor de 65 años. En el 2050 va a haber 3 a 1. Quiere decir que antes 9 personas mantenían a una, decimos con el 10% del sueldo. En el 2050 va a ser parte del 33% del sueldo de cada uno de esos tres para mantener a uno de más de 65 años. O sea, empiezan a ser temas de seguros de salud. Los jóvenes son los más sanos, que son los que financian los seguros de salud de los más viejitos. Si empezamos a tener menos jóvenes y más viejitos, se va a desequilibrar la forma actuarial de financiar el seguro de salud. Demanda de alimentos va a crecer menos. En el mejor de los casos, si la población se empieza a contraer, a lo mejor se contrae alguna vez, pero en el mejor de los casos va a crecer menos. 10 años atrás, por ejemplo, la FAO pronosticaba que la demanda de alimentos crecía 1,7, 1,8 por año. En el último informe que salió hace 6 meses, proyecta que va a crecer al 1,2% por año. Entonces uno empieza a ver mercado de trabajo, o sea, va a ser una composición de la oferta laboral muy diferente. Mercado inmobiliario, o sea, si empieza a haber menos gente, va a hacer falta menos casas. Entonces va a haber lugares en el mundo donde a lo mejor hay un exceso de casas. Otros no, porque las poblaciones se van a acumular en ciudades, la urbanización va a seguir creciendo, pero a lo mejor empezamos a ver, ¿vieron esos artículos que salen a veces en el diario que dicen en Italia te regalan la casa porque en Sí, el pueblito a- tal? a 1 euro, que en realidad después tenés que poner a lo mejor 50.000 más, pero digo, a 1 euro. Bueno, pero esos fenómenos se van a empezar a nivel educativo. En China el año pasado cerraron 5% de todos los jardines de infantes, porque no hay nenitos. Va a haber mucha más gente en asilos de ancianos. Yo el otro día di una charla sobre esto en Roma y hacía un chiste que decía que lo que hay que hacer siguiendo esto, hay que vender fábricas de chupetes y de pañales y hay que comprar fábricas de bastones y de muletas. Bueno, Y por eso la de paneles se puede reinventar, ¿no? reconvertir, se puedan reconvertir. También habría que comprar a lo mejor dientes postizos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿Cierto? a nivel a lo mejor también alimenticio tiene que cambiar a lo mejor un poco la calidad de la comida. A lo mejor la gente come menos cosas duras, por ejemplo, a lo mejor menos carnes. Entonces a lo mejor la cosa a nivel productivo pasa por enfocarse más en temas de calidad y no tanto en cantidad. Ahora, Tiene reconvertir diferencias esto enormes. para el mundo de los alimentos, para el mundo de los commodities, ¿cuán complejo sería? Porque digo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se dan cuenta y empiezan de repente a hacer todo esto otros y ni siquiera parece ser que se estén dando cuenta de hacia dónde van? Vamos a ver menos demanda. Te doy un ejemplo que cuando lo pongo sobre la mesa la gente queda petrificada.
Hoy el mundo está acostumbrado a que China ha sido la gran locomotora que expande demanda, sobre todo desde el comienzo del siglo XXI. Los primeros 20 años China crecía en promedio al 9% anual. Hoy por hoy un tercio de todos los flujos alimenticios internacionales los explica la demanda china. China, como dijimos recién, son 1.400 millones, bajó 4 millones de personas en los últimos 3 años, que claro, cuando uno le da 1.400 millones, 4 millones parece poco, pero 4 millones se da cuenta que desaparecieron 3 ciudades de Rosario en 3 años. Sí. O sea, vos Eh, suponete que vos sos un proveedor de alimentos y Desapareció que, Cava completa. bueno, eso es muy impresionante, ¿no? Ahora, si yo te pregunto, te voy a poner en aprietos acá, A ver. las Naciones Unidas, bajo Sí. su escenario de media, o sea, que no es ni optimista ni pesimista, ¿cuánta gente piensa en Naciones Unidas que va a haber en China en el año 2100? Hoy No, somos 1.400 millones. eh, no sé, 650. 1650 bajó tremendo. Bueno, y eso hace básicamente un supuesto que nadie entiende por qué, de que va a haber un pequeño rebote en la tasa de natalidad. Hoy la tasa de natalidad en Ah, China es 1, o ellos sea, asumen que va a rebotar a 1,3, o sea, 1,4. ese medio en realidad es bastante optimista. Es optimista. Ahora, claro, fíjate, uno básicamente si es un productor agropecuario y está asumiendo que va a producir porque China va a comprar, bueno, va a haber menos de la mitad de la gente en China en ese momento. Eh, la autoridad china ya está preocupada con estas cosas. Y esto no tiene nada que ver con la política de un solo hijo. Muchas veces confunde la gente eso. Sí. La política de un solo hijo, que estuvo vigente entre 1980 y 2015, explica solamente que hay menos mamás, Ok. pero no explica la cantidad de bebés que tiene cada mamá. La cantidad de bebés que tiene cada mamá es una cuestión cultural y muy parecida a lo que pasa en Taiwán, en Singapur, en Hong Kong, donde también la tasa de natalidad es parecida. Ahora, hasta hace unos años en China básicamente no querías que tenga más de un bebé. Ahora vos te casás, te llaman por teléfono a los 6 meses, te preguntan si ya estás planeando tener bebés, te dicen que si no tenés bebés vas a tener una vejez complicada porque nadie te va a poder cuidar. O sea, fíjate Bueno, cómo te llama un funcionario público para decirte eso. a los 6 meses un funcionario municipal te llama para preguntarte si lo estás planeando, si necesitas algún tipo de asistencia, cómo te puede ayudar la municipalidad. Pero Otra cosa interesante, hasta hace poco. es de Black Mirror eso, de No, ciencia ficción. impresionante, impresionante. Hasta hace poco, por ejemplo, mucha gente extranjera adoptaba nenitas en China, porque un poco eran rechazadas. Ahora se prohibió, digamos, todo lo que sería adopción internacional de nenas, porque están preocupados por la cantidad de gente. Eh, Ahora, los gobiernos pueden hacer algo para modificar esto y por lo que yo voy estudiando, la respuesta es no. O sea, los gobiernos, hay 50 gobiernos en el mundo, de los 200 países que hay, que están implementando políticas que llaman pronatalistas. ¿Qué Ok. pueden hacer? Te dan beneficios impositivos, o sea, si tenés más de 3 chicos, pagás menos impuestos a las ganancias, pagan la guardería para que la mamá pueda trabajar y el nenito lo cuiden, te dan licencia parental más larga, o sea, viste que en Argentina al papá le dan nada más que 2 o 3 días, bueno, le van a Sí, dar sí, más tiempo. le dan casi lo mismo a veces que las madres para que se queden en casa. Exactamente. Ahora, eso no revierte esta tendencia. Se ve que en algunos países rebota un poquito en los primeros años después de estas políticas y después sigue bajando, porque es yo creo que eminentemente cultural. Yo no creo que con estos argumentos o con darle un cheque a una chica uno la convenza de que de golpe tenga un montón de bebés. Es una cosa donde han cambiado el mercado de trabajo, las aspiraciones, la carrera, entonces es más costoso, digamos, la idea de tener un bebé. Entonces, en función de eso, hay como muchos motivos que se coadyuvan, culturales, económicos, biológicos, y van conduciendo gradualmente a eso. Y yo la verdad que no veo ningún atisbo de rebote. Yo creo que esto va a seguir esta tendencia y eso es lo que va, creo que, a acelerar el proceso que las Naciones Unidas está proyectando con algo de timidez. ¿Ok? Yo creo que eso va a acelerar todo eso. Desasname con el silogismo, Ivo, para tratar de entender este punto del posible futuro. Los maltusianos decían, vamos a hacer muchísimos, no nos van a alcanzar las cosas, nos vamos a quedar sin comida, ¿sí? Vamos a hacer muchos menos, nos vamos a quedar sin comida, nos va a sobrar la comida, ¿qué va a pasar con la comida? Hoy ya no sobra la comida. Mira, vamos a poner estos términos. Hoy hay 8.200 millones de personas que consumen en promedio diariamente 2.960 kilocalorías por día. ¿Ok? Hay más o menos un 7-8% del mundo que tiene bastante menos que eso y que digamos que tiene problemas alimenticios. Pero
están en el promedio de 8.200 a 2.960. Lo que pasa es que hay gente que come más. O sea, los super eaters del mundo comen más de 3.500 calorías a 4.000. Estados Unidos, algunos países del norte europeo, algunos países del Medio Oriente, ¿ok? Sobreconsumen. Ahora, según la FAO, Naciones Unidas, uno puede vivir bien con 2.250 calorías por día. 2.000 las mujeres, 2.500 los varones. O sea que estamos comiendo 30% más que eso. Y uno puede sobrevivir con 1.800 calorías diarias. ¿Ok? Ahora, el mundo ya está produciendo suficiente para 8.200 millones de personas con 2.960. Aparte, el mundo produce lo suficiente como para alimentar a 1.000 y pico millones de personas con 2.960 calorías, pero lo dedican a biocombustible, o sea, en vez de dedicarse a alimentos, se dedica en aceite o forma de etanol para reemplazar gasolina, para reemplazar diésel, pero bueno, son todas calorías. Y también un 20% más o menos de todas las calorías que se producen en el mundo se desperdician en la cadena de valor. Si vos sumás esas tres segmentos, llegás a la conclusión que vos hoy por hoy estás produciendo suficientes alimentos para alimentar a 11.500 billones de personas, 11.500 mil millones de personas, Más que los que con somos. 2.960 calorías. Y O más que sea, lo que, hoy, y más que lo que necesitamos supuestamente en el mínimo. sí, sí. Y después hay otras cosas que, por ejemplo, se habla mucho de las drogas antiobesidad. Sí, O sea, sí, y varias que han ido apareciendo, sí. bueno, eso en la medida que se expanda va también a afectar la demanda. O sea, yo el otro día estaba viendo un análisis de uno de los principales bancos de inversión que dice que en la década del 30 en Estados Unidos la demanda de calorías va a bajar 3-4%, fruto de la expansión de las drogas antiobesidad. Después hay otro tema, Sí, el ¿cuál? tema del desperdicio de la comida, que hablábamos antes. En volumen se desperdicia un 30% de todo lo producido, que es un 20% en calorías. Ahora, en la medida que aumente, por ejemplo, la investigación en inteligencia artificial y uno pueda tener una mejor lectura de la cadena de valor, a lo mejor trabajar mejor el tema de los vencimientos, eso va a tender a disminuir. Yo estoy seguro que en los próximos 5 o 10 años lo que se llama waste en la cadena de valor va a ser menos que ese 30% o 20% en calorías de hoy. O sea que hay factores que van a coadyuvar también a que, digamos, se pueda reprocesar, digamos, parte de esa comida de mejor manera. Por eso yo la verdad que no estoy preocupado sobre la capacidad del mundo de producir comida. Yo creo que el mundo ya produce suficiente, hay un problema, si algo distributivo o cómo se asigna, digamos, esa comida. La demanda de alimentos va a crecer de ahora en más, pero no va a crecer ese 60-70% que pronostican algunos. Ese número me llevó mucho tiempo a encontrarlo y al final encontré de dónde viene. Y es un gracioso casi. Eso viene de un artículo de la FAO del año 2011, que en el 2011 dijo que desde el 2007 al 2050 había que producir 60-70% más de comida. Pero por una cuestión de regla de tres simple, ya pasamos del 2007 al 2025. O sea que uno no puede seguir repitiendo la misma cosa. Entonces, cuando uno corrige eso, y ahora hay estudios hechos por la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos que proyectan que bajo el escenario medio de población, va a haber que incrementar la cantidad de producción agrícola en 25 o 30%, bajo el escenario medio, bajo el escenario de mínima, ese número es un 10-15%. Hablé con los autores de ese informe y les pregunté si habían corregido las proyecciones por el tema de envejecimiento y por el tema de que las mujeres viven más que los hombres, entonces se va a corregir un poco eso. Hoy hay más hombres que mujeres en el mundo y eso se va a ir corrigiendo. Si uno corrige esas proyecciones, te da todavía un 2 o 3% menos. O sea que lo más probable es que la cantidad de alimentos tenga que expandirse en promedio, digamos, un 20%, una cosa así. Y de vuelta, eso asumiendo que no se modifica el destino de los alimentos, que no se modifica el waste. Si no, ya estamos para mí. La verdad que, por supuesto, después puede haber otras fuentes de demanda, como los biocombustibles, Sí. entonces eso puede compensar de alguna forma. Pero a nivel alimenticio yo creo que no es tan grande el desafío. Más allá de que pueden seguir mejorando los rendimientos, con edición génica a lo mejor se puede hacer alimentos mucho más apropiados para las dietas. Yo soy optimista en cuanto a eso. Ivo, te hago una pregunta más y te libero. En alguna anterior conversación, cuando te pregunté con quién te tomarías un café,
Me dijiste con Hayek, sí. Eh, ¿qué pensás, qué te imaginás que diría Hayek con todo esto de orden espontáneo si le pidieran un análisis sobre esta situación de la que estuvimos charlando? Y yo creo que estaría preocupado por las consecuencias de la planificación central. O sea, yo creo que muchas de estas cosas que están pasando son fruto de algún tipo de planificación, ¿no? Que se hizo en algún momento. Entonces creo que estaría un poco preocupado por eso. Pero no estaría preocupado con la idea de que en algún momento lleguemos a una especie de equilibrio poblacional y que eso se contraiga un poco. Yo creo que le esperaría que el mundo se va a readaptar a eso. El tema está poderlo anticipar, ¿no? Y poder ver cómo nos posicionamos con respecto a eso y no estar erróneamente asumiendo todo el tiempo que la tendencia histórica va a continuar y que de vuelta vamos a ser 11.000 millones de personas y que el mundo va como a transpirar gente en el fondo. Claramente eso no va a pasar. Me acuerdo, mira, hace unos meses me invitaron de una fundación en España, ¿viste? Y me dicen, mira, te invitamos a un seminario y vamos a discutir cómo vamos a hacer para alimentar al mundo en el 2050 cuando seamos más de 10.000 millones de personas. Y vos le dijiste, no vamos a Yo le hacer digo, más de 10.000 millones de no, yo personas. le digo, mirá, mejor que no vaya, no voy a ir, le digo, porque nunca vamos a hacer 10.000 millones. Y me dice, ¿pero usted nos dice eso en serio? Le digo, definitivamente. Ah, dice, pero tiene que venir y hablar de eso porque todo el mundo cree algo distinto. Entonces, con más motivo, Y venga, le cambiamos el título para usted solamente. sí, por eso de vuelta, en el discurso público, en la opinión pública, hay una idea completamente diferente. Habiendo dicho eso, hay que reconocer que hay cada vez más voces que empiezan a marcar que las cosas no van en esa dirección y que van cambiando. Y está bueno que sea así porque está bueno poder intentar de nuevo, más allá del juicio de valor, si esto es bueno o malo, tratar de analizar las consecuencias. Porque en algunos campos las consecuencias pueden ser muy drásticas, a nivel previsional, a nivel seguro de salud, a nivel Escolar. inmobiliario. Es un tema, la innovación, por ejemplo. O sea, la innovación es muy individual. Si empieza a haber menos gente, a lo mejor hay menor capacidad de innovación también. Mucha gente cuando yo explico esto me dice, ah, no importa, pero la inteligencia artificial va a compensar. Tal, tal". Digo, bueno, perfecto. La inteligencia artificial puede compensar, pero los robots no comen. ¿Ok? Entonces, si lo que queremos es proyectar, por ejemplo, demanda alimenticia, sí, va a haber menos gente, a lo mejor seguimos siendo igualmente productivos gracias a la inteligencia artificial, pero la demanda, digamos, de algunas cosas va a ser menor. Ivo, te agradezco mucho por tu tiempo y por el tiempo que también has compartido con mi audiencia. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias y gracias por la oportunidad de hablar de este tema que tanto me gusta. El placer fue mío. Lo teníamos a Ivo Sariano, dicho aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.